continuación, se presentará una metodología para el diseño de los indicadores y se darán recomendaciones a tener en cuenta para su adecuada gestión. Un indicador es una herramienta de gestión, seguimiento e información que permite, entre otras cosas, identificar problemas, tendencias y posibilidades de mejora. No confundir herramienta con teoría. Como herramienta está supeditada al uso que se le pueda dar. No es suficiente con tener muchos indicadores dentro de una organización para decir que la organización se administra adecuadamente. Es necesario que se sepan utilizar esas herramientas. Un indicador es la cuantificación del grado en que las actividades de un proceso o los resultados del mismo consiguen un objetivo específico. En ese orden de ideas es necesario tener muy claro cuáles son los objetivos que se tienen que lograr dentro de cada proceso. Para que un indicador esté bien diseñado, debe cumplir con una serie de parámetros o características. Diseñar un indicador no es tarea difícil, es supremamente fácil, pero para que esté bien diseñado debemos garantizar lo siguiente. Primero, que midan algo que sea importante, que sea relevante para la empresa. Medir por medir no tiene ningún sentido. Los indicadores deben estar relacionados con los objetivos del proceso y es en esa medida que sabemos si esos objetivos se están cumpliendo o no. La interpretación de un indicador debe ser única. Esto lo que quiere decir es que cualquier persona debe llegar a las mismas conclusiones después de analizar un indicador. Si eso no se cumple, el indicador está mal diseñado. Los indicadores deben ser medibles con facilidad y esta puede ser una de las dificultades más evidentes en algunas organizaciones, en donde no se gestionan los indicadores precisamente porque es muy difícil hacerlo. Gestionar un indicador no debe convertirse en un trabajo tedioso. En las empresas por lo general se prioriza, se le da prioridad a las tareas del día a día. De modo que si la gestión de un indicador es muy complicada, pues simplemente la gente no lo va a hacer. Deben estar muy claros los estándares de calidad. Es decir, debe tenerse muy claro dentro de todo el equipo de trabajo qué es lo que se pretende medir y para qué es que se va a medir. El responsable de cada indicador debe estar en capacidad de tomar decisiones. No se trata solo de recoger datos, de aplicar alguna fórmula o procedimiento matemático. Debe también estar en capacidad esa persona de saber qué hacer con esa información y debe tener autoridad suficiente para tomar decisiones. Claro está que cualquier persona puede ayudar, puede apoyar el proceso de gestión de indicadores, pero el responsable, el líder, debe tener autoridad. Las metas de un indicador deben ser retadoras, pero al mismo tiempo deben ser alcanzables, deben ser razonables. Tener unas metas demasiado altas, más allá de lo normal, pues lo que implica es que nunca se cumplan esas metas y que inclusive se genere cierta desmotivación dentro del equipo o al contrario, cierta apatía por parte del equipo de trabajo porque van a ver ese indicador como algo innecesario, algo inservible o algo que simplemente no se puede alcanzar. La información debe estar disponible para la persona responsable de medir, de presentar los resultados y de tomar decisiones a partir de los indicadores. Los indicadores deben ser aceptados por las personas que participan en el proceso. Estas personas no solo deben conocer de qué se trata el indicador, sino que deben de estar de acuerdo con esa medición. Si las personas no están de acuerdo con lo que se está midiendo, no van a cooperar, no van a poner de su parte para lograr las metas que se tienen en el mismo. Existen varias clasificaciones
Para definir los indicadores, vamos a ver algunas de ellas, tal vez las más importantes. La primera clasificación que se presenta es según lo que está midiendo, según su medición. Y aquí encontramos los indicadores cualitativos y los indicadores cuantitativos. Los indicadores cualitativos no muestran una medida numérica como tal. Se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido, pero eso lo hacen a partir de percepciones, opiniones, valoraciones, características. Y la verdad es que en muchos casos esas valoraciones son demasiado subjetivas. Por ejemplo, pregúntele a dos personas cómo les ha parecido la gestión del mandatario de turno. Es probable que una persona se sienta completamente de acuerdo con la gestión de ese mandatario, pero la otra se sienta en desacuerdo. Esa es una de las debilidades que tienen los indicadores cualitativos. Por lo general, los indicadores cualitativos se basan en encuestas o en entrevistas. Es decir, ese es el método con el cual se recolecta la información. Entonces le preguntan a las personas, venga, ¿cuál es la percepción de usted frente a este fenómeno? Por ejemplo, ¿cómo le pareció la capacitación? ¿Le pareció buena? ¿Le pareció excelente? ¿Le pareció mala? Los indicadores cuantitativos, en cambio, sí son una representación numérica. Muestran en cantidad el grado en que se cumplen unas metas o unos objetivos. Aquí nos encontramos con preguntas como cuánto, cada cuánto, en qué proporción, con qué frecuencia. Y la mayoría de los indicadores dentro de las organizaciones son cuantitativos, no son tan subjetivos como los cualitativos. Y eso hace que nos dé información más objetiva para tomar decisiones. Otra clasificación a considerar es según el nivel de intervención. Aquí encontramos los indicadores de impacto, los cuales miden el comportamiento generado después de un suceso. Por lo general son indicadores a largo plazo. Un ejemplo sería la disminución de la delincuencia en el país. Mediríamos eso después de haber implementado alguna acción que estuviera dada para disminuir esa delincuencia. Otro ejemplo sería la disminución de fallas en un proceso. Digamos que podríamos medir eso después de haber implementado una capacitación. Bueno, el otro tipo de indicador, según su nivel de intervención, son los indicadores de resultado. Estos indicadores básicamente son los que se miden después de haber terminado un proceso. Es decir, se basa más que todo en las salidas del proceso. Por ejemplo, la percepción del servicio al cliente. ¿En qué momento vamos a medir la percepción del servicio al cliente? Pues después de haber atendido a un cliente, ¿no? Otro es el indicador de proceso. El indicador de proceso consiste en medir mientras se desarrolla el proceso, durante el desarrollo del proceso. Un ejemplo de un indicador de proceso podría ser el número o porcentaje de capacitaciones realizadas. Vamos a suponer que ustedes tienen la tarea de dar 100 capacitaciones. Entonces, usted quiere medir, digamos, en varias franjas del proceso o en varias etapas del proceso, en qué porcentaje está cumpliendo. Digamos, en la semana 1, cuántas capacitaciones he realizado. En la semana 2, cuántas, hasta llegar a cumplir esa meta que se nos haya dado. El otro tipo de indicador es el indicador de insumo. Este se enfoca en medir los recursos disponibles y su utilización. Por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. Este indicador está más relacionado con el tema de la productividad. Bueno, otra clasificación de los indicadores es según su nivel jerárquico. Aquí encontramos los indicadores de gestión y los indicadores estratégicos.
Los indicadores de gestión miden la relación entre los insumos y los procesos. Esto permite analizar el comportamiento y desempeño con un enfoque de procesos. Estos indicadores son cuantitativos y se dice que son el primer eslabón en la cadena de intervención. Es decir, de los resultados que se generan de estos indicadores se debe dar una intervención rápida y ojalá muy eficaz. El segundo tipo de indicador jerárquico son los indicadores estratégicos. Los indicadores estratégicos constituyen la evaluación de productos, efectos o impactos, haciendo que su enfoque esté en el siguiente eslabón de la cadena de intervención. ¿Qué quiere decir eso con el primero o segundo eslabón de la cadena de intervención? Tiene que ver con el tiempo en que se generan los efectos o resultados del indicador. Si bien un indicador de gestión nos genera resultados inmediatos, los indicadores estratégicos por lo general nos están midiendo efectos a largo plazo. Bien, tenemos ahora los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Y es muy interesante que los analicemos porque para muchas personas estas tres palabras significan exactamente lo mismo y se van a dar cuenta que no es así. Los indicadores de eficacia miden la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. Por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. Es un indicador que se basa solamente en el cumplimiento de la meta, en el cumplimiento de los objetivos. No se basa en la optimización de los recursos. Es decir, lo que importa es cumplir la meta, no importa si no optimizamos los recursos. En cambio tenemos los indicadores de eficiencia y los indicadores de eficiencia al contrario de los indicadores de eficacia sí se basan prioritariamente en la optimización de los recursos. Mide el uso o el aprovechamiento de los recursos en el desarrollo de los procesos. Muchas veces somos muy eficientes aunque no seamos eficaces. Por ejemplo, la persona que optimizó mucho los costos pero que al final no pudo fabricar la cantidad de unidades que se le pedía. Fue muy eficiente pero no logró la meta, es decir, no fue eficaz. El indicador de efectividad es mucho más, ¿cómo se dice?, más exigente que los dos anteriores, porque en este caso se busca una combinación de eficacia y eficiencia. Es decir, conseguir los objetivos pero con el mayor aprovechamiento de los recursos. Es bastante complejo eso, pero ese debería ser el fin a lograr por cada una de las organizaciones. Existen muchas creencias o barreras o mitos frente a los indicadores y esas barreras hacen precisamente que muchas veces no se gestionen de una adecuada forma. Una de esas barreras es que a las personas no les gusta sentir que los están midiendo. Por ejemplo, cuando un instructor, cuando un profesor va a hacer una prueba de conocimiento, a los aprendices no les gusta, a muchos les da miedo. Es más, muchos no tienen un buen desempeño durante la prueba por la predisposición que tienen para la misma. Cuando en una organización se anuncia que se va a realizar una auditoría, a los empleados no les gusta, no se sienten cómodos, inclusive sabiendo que están haciendo bien su trabajo, sienten cierto temor frente a la medición. Otra de esas creencias es que las personas creen que no hay tiempo para medir. Muchos lo ven como un trabajo extra, como un trabajo adicional. Muchos consideran que no es tan importante como las tareas del día a día y lo van dejando como a un lado. Otra creencia es que las personas piensan que la medición conlleva a castigos o sanciones. Esto sobre todo cuando creen que les puede ir mal en la medición, cuando creen que no van a lograr la meta del indicador. Y otra creencia es que se cree que medir es muy complicado. Y en este sentido, yo podría asegurarles que la medición de un indicador es tan complicada como uno quiera. Si uno se complica la vida con procedimientos de cálculo muy complejos, con variables demasiado complejas, pues sí va a ser una tarea difícil.
Pero la recomendación acá es que lo hagamos de la forma más sencilla posible. Yo le he dicho a mis aprendices, a mis estudiantes, en las charlas que les he dado, que en una empresa se recomienda tener la menor cantidad de indicadores que sea posible, pero sin dejar de controlar ningún proceso. Vamos a ver entonces a continuación un paso a paso. Vamos a ver entonces a continuación un paso a paso para diseñar de una forma adecuada un indicador. Ese primer paso sería darle un nombre adecuado al indicador. Ese nombre debe ser tan claro que debe dar a entender lo que se busca medir. Y en el enunciado debería tenerse en cuenta la unidad de medida. Es decir, si lo que voy a medir está en porcentaje, si está en kilos, en gramos, en días, en qué unidad de tiempo. El segundo paso es mencionar el objetivo. El objetivo es el propósito por el cual se hace la medición. Ojo, que como es un objetivo, su redacción debe cumplir algunas características. Una de ellas es que debe comenzar con un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivos son aquellos que la primera palabra termina en ar, er o ir. Otra característica de un objetivo es que deben ser cuantificables, que deben decir el qué, el cómo y el para qué. El tercer paso es asignar un responsable a ese indicador, un líder. Esa persona, por un lado, se puede encargar de las mediciones, pero lo más importante es que esta persona debe saber tomar decisiones. No se recomienda escribir los nombres propios, solamente el cargo. El cuarto paso es el procedimiento de cálculo. En el procedimiento de cálculo debemos considerar una expresión matemática que nos ayude a obtener los resultados del indicador. Cuando se busca una cantidad numérica, es decir, una cantidad que es no porcentual, un número entero, se debe usar una suma o una resta. Mi recomendación es que aprendamos a utilizar muy bien la suma. La resta realmente muchas veces no es tan necesaria, pero de acuerdo con la información que tengamos, podría llegar a servirnos también una resta. Bien, en la suma, lo que se hace es contar las observaciones de la variable en mención. Vamos a hacer un conteo y vamos a sumar. Ejemplo, si necesitábamos conocer el número de asistentes a un partido de fútbol, ¿qué tendríamos que hacer? Contarlos. Vamos sumando de uno en uno hasta obtener la cifra total. Es supremamente sencillo. Si necesitábamos conocer el número de aprendices que llegan temprano o que llegan de manera puntual a una sección de formación, ¿qué tendríamos que hacer? Contarlos. Matemáticamente esto se expresa con este símbolo que ven acá, el símbolo de sumatoria. No sé si ya lo habían visto, sobre todo este símbolo lo podemos ver en las hojas de cálculo de Excel. Aquí hay un ejemplo. Si quisiéramos medir el número de clientes satisfechos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sumar el número de clientes satisfechos. Entonces siempre que queramos calcular un indicador que se base en un conteo de unidades, en un número entero, en una cantidad numérica no porcentual, podemos hacer esto, una suma. Yo les recomiendo que tomen nota de estas formulitas que les puede servir para resolver los casos que vamos a plantear. En la resta, que es otro método que podemos utilizar, lo que se busca es la diferencia entre el universo y la variable que está dentro del universo, pero que no corresponde a la variable observada. Aquí hay que aclarar entonces un concepto: ¿qué es el universo en este contexto que estamos tratando acá? Es la población donde se encuentra la variable que quiero medir. Si yo quisiera medir, por ejemplo, el número de personas que
superaron el coronavirus, ¿cuál sería mi población? Perfecto, pues el número de infectados. Entonces, de todos los infectados, ¿cuáles pudieron superar el virus? Si yo quisiera conocer en un grupo, digamos, tengo un grupo de 50 estudiantes y quiero conocer el número de estudiantes que son menores de 20 años. ¿Cómo lo haría con una resta? ¿Ustedes qué creen? Pues si ya sé que son 50 estudiantes y lo que necesito es saber cuántos son menores de 20 años, voy a preguntar cuáles tienen 20 o más de 20 años y el número de personas que me digan que cumplen con ese criterio, lo voy a restar de 50. La diferencia entre esos dos valores será precisamente los estudiantes que tengan menos de 20 años. Esa sería la forma de hacerlo por medio de una resta. Si lo fuera a realizar por medio de una suma, pues simplemente les preguntaría a las personas, ¿quiénes son menores de 20 años? Alcen la mano y empiezo a contar y así obtengo ese resultado. Otro procedimiento de cálculo, y este es tal vez el más utilizado, es cuando vamos a hallar un indicador en términos de porcentaje. De hecho, es el más recomendable porque cuando usted conoce la proporción de algo, no necesita demasiada información para sacar una conclusión. Les voy a proponer un caso. Si yo les digo a ustedes que se hizo una conferencia y asistieron 50 personas, ¿ustedes qué creen? ¿Que fueron muchas o pocas personas a esa conferencia? No sabemos. No sabemos si 50 es mucho o si 50 es poco, ¿cierto? Pero si yo les digo que se hizo una conferencia y el auditorio se copó, o sea, su capacidad quedó copada en un 99%. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fueron muchas o fueron pocas personas? Exacto, ya aquí ya podemos saber que fueron muchas, porque estamos hablando de que el auditorio estaba prácticamente lleno. Entonces, cuando estamos diseñando un indicador en términos porcentuales, sin necesidad de tener mucha información, podemos sacar conclusiones. En cambio, cuando lo hacemos en términos de cantidades, es más difícil, necesitamos más información, necesitamos saber cuál era todo el universo, cuál era la población total que podría hacer parte de esa muestra. Bien, les recomiendo que escriban esta fórmula. Esta fórmula se deriva de una regla de 3, pero en este caso ya está simplificada. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar siempre que necesitemos calcular un indicador porcentual. Debemos ubicar, de acuerdo con esta fórmula, en el denominador de la división el universo o población total. Recuerden que esa es como es el conjunto grande donde se encuentran todas las variables y dentro de esas variables está la que yo quiero medir. Ya en la parte del numerador, en la parte de arriba de la división, vamos a ubicar la variable observada o la variable que yo quiero medir. Esto, al dividirse, nos va a dar un número decimal. Entonces debo multiplicarlo por 100 para que me dé un número porcentual. Un ejemplo, el porcentaje de clientes satisfechos. Analicemos bien eso. Yo quisiera medir el porcentaje de clientes satisfechos. ¿Cuál es el universo en este caso? ¿En qué conjunto encuentro los clientes satisfechos? La respuesta es en los clientes atendidos. El conjunto de clientes atendidos es un conjunto compuesto por diferentes variables. Dentro de los clientes atendidos vamos a encontrar clientes muy satisfechos, clientes insatisfechos, clientes que no saben y no responden. Ese es el conjunto grande. Bien, entonces, ¿cuál es la variable que yo quiero medir? Fíjense muy bien en el nombre del indicador, clientes satisfechos. En el nombre del indicador yo ya más o menos puedo saber
qué es lo que voy a medir. Y efectivamente, eso es lo que quiero medir, clientes satisfechos. Entonces divido el número de clientes satisfechos entre el total de clientes atendidos, lo multiplico por 100 y ahí obtendré el resultado. Lo único que faltaría en este procedimiento de cálculo para obtener un resultado sería los datos. Los datos que son cuántos clientes fueron atendidos en un periodo determinado y cuántos de ellos dijeron estar satisfechos. Les voy a proponer un ejercicio y me gustaría que pausaran el video e intentaran resolver el ejercicio y luego pues ponen nuevamente el video y analizamos el procedimiento para realizarlo. Dice aquí lo siguiente: en el proceso de ventas se tienen dos indicadores. Uno, número de unidades vendidas y dos, porcentaje de cumplimiento del plan de ventas. El porcentaje de cumplimiento del plan de ventas se calcula semanalmente, mientras que el número de unidades vendidas se calcula mensual. La meta es vender el 50% del inventario semanal y como mínimo 200 productos al mes. Utilice las fórmulas del procedimiento de cálculo y halle los resultados de estos indicadores. Los datos que tenemos para proceder son los siguientes. En la semana 1, los productos de inventario eran 100. De hecho, cada semana se procura tener 100 productos en inventario. La meta es poder vender 50 productos cada semana, para así vender 200 productos en el mes. Si ustedes hacen esta suma, pues les va a dar 200. Estos ya son los datos que se recopilaron después del ejercicio. Es decir, en la semana 1 se vendieron 40 productos, en la semana 2 se vendieron 45, en la semana 3 se vendieron 55 y en la semana 4 se vendieron 60. Mi pregunta para ustedes es: ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento en cada una de las semanas? ¿Y cuál es el número de productos que pudo vender después del mes? ¿Ustedes qué creen? De acuerdo con esta información, ¿será que se cumplió la meta? ¿O en qué periodos se cumplió y en qué periodos no se cumplió la meta? ¿Ustedes qué resultados obtuvieron? Vamos a mirar el desarrollo de este ejercicio. Aquí tengo los datos que me dieron en el ejercicio. Esta es la meta por semana, esto es lo que se vendió por semana y este es el inventario que tenía. El primer paso en este caso es saber qué procedimiento de cálculo voy a utilizar. Miren que en este punto me están preguntando por un porcentaje, ¿sí? Porcentaje de cumplimiento del plan de ventas. Para hallar un porcentaje necesito buscar la fórmula para porcentajes. Entonces, porcentaje de cumplimiento del plan de ventas, porcentaje de cumplimiento del plan de ventas, voy a poner solamente las abreviaturas, es igual a, ¿cuál es en este caso mi variable observada? ¿Qué es lo que yo quiero medir? En este caso, yo quiero medir es en qué medida pude cumplir con esas ventas. Entonces voy a poner en el numerador número de productos vendidos. Listo. El número de productos vendidos, ¿en qué universo o población lo podré ubicar? La respuesta es en el inventario, porque claro, de ese inventario es que yo estoy tomando los productos que voy a vender. Ese es el conjunto más grande. Entonces voy a decir inventario. Como en este caso me están pidiendo que lo mida semanal, entonces voy a decir inventario semanal. Y lo multiplico por 100. Bien. Esto, reemplazado por datos, pues serían estos mismos datos que están acá. Voy a formularlo en Excel.
Esto es igual a porcentaje de cumplimiento de productos vendidos, va a escribirlo completo, de productos vendidos o cumplimiento de ventas, bien, es igual a productos vendidos, mírenlos acá, 40 para la primera semana, dividido el inventario semanal, que es 100. Esto lo voy a multiplicar por el 100%, para que así me quede en porcentaje. Y le doy Enter. Me da 40. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40%, o sea, que cumplí con el 40% de las ventas. En este caso. Voy a escribirlo de otra forma para que Excel de una vez me muestre esto en términos de porcentaje. En Excel hay una opción, miren en la parte de arriba, que está el símbolo de porcentaje. Si lo marco, ya me aparece el porcentaje, 40%. Bien. Decía el ejercicio que la meta era cumplir al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esta primera semana no cumplió la meta. Vamos a mirar la segunda semana. En la segunda semana tendría que utilizar la misma fórmula, de hecho la puedo arrastrar. Entonces en este caso estaríamos dividiendo 45 sobre 100, de acuerdo con esta fórmula que ven acá. Eso me da 0,45, lo multiplico por 100 y me da 45%. ¿Aquí será que cumplí la meta? No, no la cumple tampoco porque estoy por debajo del 50%. En la tercera semana, 55 sobre 100 multiplicado por el 100% me da 55%. ¿Será que cumple la meta? Sí la cumple. Y en la cuarta semana, que me dio el 60%, también cumplimos la meta porque también estoy por encima del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que el indicador porcentaje de cumplimiento del plan de ventas lo pude cumplir en la tercera y en la cuarta semana, más no en la primera y en la segunda. Vamos a mirar el otro indicador, que era el número, vamos a verlo acá en el caso, número de unidades vendidas que se calcula de manera mensual. Entonces, la meta para ese indicador es que en el mes se vendan 200 productos. ¿Qué tengo que hacer para calcularlo? Pues una suma. Mírenlo acá. Número de unidades vendidas al mes es igual a la sumatoria de la variable observada. ¿Cuál es la variable observada? Pues productos vendidos. Dicho de otra manera, voy a ver si me deja copiarla para reemplazar ya los datos. Sí, acá está. Productos vendidos es igual a ¿qué? Muy bien. Entonces, esto es igual a 40 más 45 más 55 más 60. Y esto es igual a 200. Si lo quieren hacer en Excel, es muy fácil. Miren el símbolo acá de autosuma. Entonces hago clic en autosuma, sumo todos los valores que necesitaba sumar y el resultado es 200. ¿Qué creen ustedes? Me dio el mismo valor que me habían propuesto como meta, que era 200. ¿Será que pude cumplir esa meta? La respuesta es sí. La cumplí a ras, no me sobró absolutamente nada, pero pude cumplir esa meta. Espero que a ustedes les haya dado igual. En caso de que no, pues les invito a que repasen un poco el ejercicio. Vamos a continuar con nuestro paso a paso
para diseñar un indicador. El paso número 5 es definir la frecuencia de medición. En otras palabras, lo que se debe formular acá es cada cuánto es necesario presentar los resultados del indicador. Hay indicadores que se miden cada año, otros que se miden cada 3 meses, cada semana. Por lo general, la mayoría de los indicadores se mide de manera mensual. Y es que, por lo general, los procesos en las empresas cumplen ciclos mensuales. Piensen, por ejemplo, en el tema de la contabilidad. Cada mes se presenta un informe contable, cada fin de mes se hace un cierre. Entonces, para esa facilidad se busca ciclos de medición en donde se puedan resumir varios indicadores o los resultados de varios indicadores y presentarlos. Realmente hay otros criterios para definir la frecuencia. El principal criterio es qué tan crítico es el indicador, qué tan delicado es el proceso. Hay procesos que requieren ser muy controlados, que requieren ser medidos con mucha frecuencia. Entonces podemos ver inclusive en algunas empresas indicadores diarios, indicadores semanales. Es muy arbitraria la forma como se define esto. No hay como un estándar o una referencia que yo les pudiera dar para los indicadores. Lo que se puede concluir acá es que depende de cada empresario cómo lo quiera medir y cada cuánto lo quiera medir. El paso número 6 es determinar el sentido del indicador. Y hay tres tipos de sentidos: el creciente, el decreciente y dentro de un intervalo. Esto es supremamente sencillo, pero podrían llegar a confundirse si se basan en los resultados que se obtienen del indicador. La forma más sencilla de explicarlo es que el sentido del indicador depende de la expectativa que yo tenga frente al resultado. Si lo que yo quiero es que el resultado sea un valor alto, ojalá muy alto, decimos que el sentido del indicador es creciente. Si lo que yo espero es que el resultado del indicador sea muy bajo, ojalá cero, decimos que es decreciente. Pero si usted espera o si esperamos que el resultado del indicador no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo, sino que esté dentro de unos intervalos, dentro de un par de límites, un límite superior y un límite inferior, decimos que ese indicador está dentro de un intervalo. Otra forma de explicarlo es lo siguiente: si usted está midiendo algo que es bueno, una variable que es buena, que es positiva, decimos que es creciente. Si está midiendo una variable que es negativa, decimos que es decreciente. En cambio, si estás midiendo algo que no es ni negativo ni positivo, pero que quieres que esté en un valor promedio, entonces decimos que es dentro de un intervalo. Voy a dar ejemplos y los voy a proponer por medio de preguntas. ¿Ustedes qué creen? El porcentaje de utilidad neta, que es un indicador financiero, ¿qué tipo de sentido tendrá? ¿Creciente, decreciente o dentro de un intervalo? Muy bien, la respuesta en este caso es creciente, porque lo que esperamos es que la utilidad sea un valor muy alto. Si usted está midiendo el porcentaje de empleados que tienen un accidente o que sufren algún accidente dentro de la empresa, ¿qué tipo de sentido tendrá? Decreciente, porque estamos midiendo algo que es negativo y porque a mí me interesa que el porcentaje de empleados que sufren un accidente sea muy bajo, ojalá ninguno se accidente. Pensemos en otro caso que aplica para el sentido dentro de un intervalo. Si a usted le corresponde empacar, vamos a decir, algunos sacos de harina, y dentro de las especificaciones dice que el saco de harina debe quedar de 40 kilos y que la precisión con la que usted mida eso no es mucha,
digamos porque no cuenta con los equipos o porque se permite cierto margen de error. Entonces, a ti te pueden decir, los sacos van a quedar de 40 kilos. Si quedan de 39,9 se acepta. Si quedan de 40,1 se acepta. Pero si queda de, por ejemplo, de 42 kilos se rechaza. Si queda, por ejemplo, de 38 kilos se rechaza. Si queda de más de 40 kilos o más del límite superior se rechaza porque eso perjudicaría a la empresa. Y si queda por debajo del límite inferior también se rechaza porque el cliente pues se vería engañado y nos podría demandar. Este tipo de indicadores dentro de un intervalo se utiliza cuando se considera que es muy difícil tener una precisión milimétrica frente a lo que se está midiendo. Se propone un margen de error, pero mucho cuidado con ese margen. Ese margen debe ser también milimétrico, debe ser muy pequeño. Bueno, muy bien. El siguiente paso es la fuente de información. En este paso pues hacemos referencia a de dónde estoy tomando los datos con los que yo necesito medir el indicador. ¿De dónde sale esa información? ¿De un informe, de un reporte? ¿De dónde creen que sale esa información? Me quiero devolver al ejercicio que hicimos ahorita y les voy a preguntar, para este ejercicio, ¿cuál sería la fuente de información? Es decir, ¿de dónde salieron los datos para medir este indicador? Miren los datos que tuve que utilizar: el número de productos vendidos, los productos en inventario. Bueno, esta era una meta. Bien, la respuesta sería entonces de un reporte de inventario. Y otra fuente de información sería el reporte de ventas. De esos dos reportes es que yo saqué los datos para poder medir el indicador. Entonces siempre que hablamos de fuente de información nos estamos refiriendo a de dónde es que salen los datos, ya sea de un informe, de una persona, de los datos de un proceso, en fin, para poder medir el indicador. El paso número 8 es asignar una meta. La meta es el valor deseable para cada indicador. En muchos casos no se asigna un solo valor para no ser demasiado arbitrario con la formulación del indicador, sino que se pueden asignar varios valores, considerando que hay un valor que es el deseable, el valor sobresaliente, hay otro valor que puede ser aceptable y un valor deficiente. Un ejemplo, cuando yo estaba estudiando, mi valor sobresaliente, mi valor deseable era sacarme entre 90 y 100. Esa era la nota que a mí me parecía deseable. Si me sacaba entre 70 y 90, para mí era aceptable. Aceptable porque igual ganaba mi examen, pero no estaba completamente contento. Y deficiente para mí era sacarme menos de 70 porque eso implicaba que perdiera el examen. En cada indicador se pueden definir estos márgenes. Ya depende de la persona que lo formula si quiere establecer un solo valor de referencia o puede establecer varios y utilizar esto que se conoce como el semáforo en el mundo de los indicadores. Bueno, el punto número 9 es ya llevar a cabo la medición del indicador y obtener los resultados. Para obtener el resultado es necesario haber aplicado el procedimiento de cálculo y es acá donde vamos a comparar ese resultado con la meta que teníamos y podremos considerar si cumplimos o no cumplimos la meta. Les, les quiero proponer algunos ejemplos, aquí ya están realizados, pero sería muy interesante que ustedes los analizaran con más detenimiento, si es posible que ustedes mismos intentaran formularlos para entender todo esto de los indicadores. Aquí podemos ver un indicador ya completamente diseñado, completamente desarrollado. Este primer ejemplo es el porcentaje de productos conformes.
Si necesitan pausar el video, perfecto, para que lo puedan analizar mejor. El objetivo, el responsable, miren el procedimiento de cálculo, cómo iba a obtener un porcentaje, entonces tiene que usar la división. Acá lo que está haciendo es depurar esa población o universo para poder obtener el resultado, la frecuencia de medición, registro de entregas, es la fuente de información y registro de evoluciones. Como estamos midiendo algo que es bueno, productos conformes, entonces es creciente. El valor de la medición que se obtuvo en este indicador fue de 85, aunque aquí no me están dando los datos con los que sacaron ese 85. La meta decía que era igual o mayor que el 90%. En este caso, ¿será que cumple la meta? Dice que sí la cumple. ¿Será que está correcta esta respuesta? La respuesta está incorrecta. ¿Por qué? Porque si la meta era igual o mayor que el 90% y el valor de la medición actual fue el 85%, no cumplió la meta. ¿Listo? Entonces vamos a organizarlo. Bien, vamos a ver otro ejemplo y son ustedes los que van a determinar si cumplió o no cumplió la meta. Bien, el grado de cumplimiento con el perfil de ingreso. Van a calcular el porcentaje de cumplimiento de los ítems requeridos por un candidato para ajustarse a un perfil seleccionado en un proceso de selección. El responsable es el director de gestión humana. Procedimiento de cálculo, entonces el grado de cumplimiento con el perfil de ingreso es igual a los puntos obtenidos por el candidato sobre el total de puntos requeridos por el perfil por 100. Frecuencia de medición, hay una frecuencia indefinida en este caso y es que es cada que ingresa un nuevo empleado. La fuente de información es la evaluación del perfil del cargo y la lista de verificación. El sentido del indicador en este caso es creciente. El valor de la medición actual 95%. La meta era que mínimo cumpliera con el 85%. ¿Ustedes qué creen? ¿Cumplió esa meta? Muy bien, si la cumplió. Que si lo mínimo era el 85, pues se pasó un poco inclusive de esa meta que era el 95%. El siguiente indicador que tenemos acá como ejemplo, porcentaje de clientes satisfechos. El objetivo es calcular el porcentaje de clientes que están satisfechos con el servicio recibido. El responsable de este indicador es el jefe de ventas. El procedimiento de cálculo pues es muy sencillo. Vamos a identificar la población o el universo en donde se encuentran los clientes satisfechos. En este caso sería el número total de clientes atendidos. Eh, entonces hacemos la división número de clientes satisfechos sobre el número total de clientes por 100 y ahí obtendríamos el resultado. La frecuencia de medición en este caso es trimestral. La fuente de información es una encuesta de entrega de servicios y un reporte de clientes atendidos. El sentido es creciente. ¿Por qué? Porque estoy midiendo algo bueno. La medición fue 70% y la meta era el 90%. ¿Qué creen ustedes? ¿Que cumplió la meta o no? No la cumplió. En este caso no cumplió la meta porque lo que se esperaba era que mínimo tuviera el 90% de personas satisfechas y solo obtuvo el 70%. Mi invitación para entender estos ejemplos es que ustedes se metan en el cuento, que hagan o sea, que se imaginen que ya están dentro del proceso y que en realidad lo están midiendo. Y así va a ser muy fácil llevar a cabo todo esto que es el diseño. Aquí hay más ejemplos para que los analicen. Por último, me gustaría mostrarles algunas tablas como esta. Por lo general los indicadores se presentan en tablas de indicadores, porque es que las empresas no mantienen uno o dos, las empresas mantienen muchos indicadores. Se dice que una empresa debería tener alrededor de 20-28 indicadores para tener un correcto manejo de todo lo que hace. Sin embargo, vale la pena recordar lo que les decía al comienzo del video. Entre menos indicadores se tengan, mejor.
La idea es tener justo los indicadores necesarios para controlar todos los procesos y que sean realmente indicadores que midan algo importante. Acá tenemos un ejemplo de el semáforo en donde se determinan metas y a cada meta se le asigna un color, entendiendo que el color verde es el color deseable, el color amarillo es ese color que no es ni tan bueno ni tan malo, y el color rojo ya es cuando estamos incumpliendo la meta. De acuerdo a los resultados que se van obteniendo al gestionar los indicadores, pues se recomienda que si las cosas están en verde, procure mantener el proceso como va y replicar las buenas prácticas que hayan de ese proceso. Si el color está en amarillo o si el valor del indicador está en este margen amarillo, se recomienda mucho monitoreo, mucho control e implementar acciones preventivas, porque el proceso está en riesgo de salirse de control. Y si el color es el rojo, o sea, si el resultado cae en el margen rojo, lo que se recomienda es implementar acciones correctivas, porque en este margen ya es evidente que no estamos cumpliendo con la meta del indicador. Es importante en todo caso siempre analizar qué qué tan alcanzable es la meta, porque muchas veces uno se da cuenta que en las organizaciones definen metas que están muy desfasadas respecto al proceso que se quiere controlar, metas que son inalcanzables, y eso muchas veces pasa por desconocimiento de los mismos procesos. Los gráficos que se utilizan para representar los indicadores, pues vemos acá un ejemplo de gráficos de control. Estos se implementan sobre todo cuando estamos midiendo indicadores que caen dentro de un intervalo. Como les decía ahorita, se empieza a incumplir cuando nos pasamos de esos límites, ya sea el límite inferior o el límite superior, límite inferior o límite superior, y que cumplimos cuando estamos dentro de esos dos márgenes. Listo. Este es un gráfico de tendencia que se utiliza cuando ya el indicador se ha medido durante diferentes periodos y se quiere comparar un mes versus otro mes para analizar cómo ha sido el comportamiento, si ha sido estable, si tiende a crecer, si tiende a disminuir. Y por último, el más común son los gráficos de barras. Los gráficos de barras se presentan para comparar también diferentes periodos o para comparar el resultado de un indicador frente a otro. Este es un ejercicio que yo quiero que ustedes resuelvan. Es un cuadro de indicadores realizado ya en un 70%. Necesitamos es que ustedes analicen cada uno de los indicadores que se proponen acá y completen ese 30% restante. Bueno, entonces les voy a ayudar con la primera parte del ejercicio que he dejado propuesto. El primer indicador que necesitamos formular acá es número de quejas de los clientes. Noten ustedes que me están preguntando por un número. Eso quiere decir que el procedimiento de cálculo debe ser con la sumatoria. Voy a buscar acá el símbolo de sumatoria. Símbolos. Por aquí está. Insertar. Cerrar. Entonces sería sumatoria de qué? Sumatoria de quejas de los clientes. Este sería el procedimiento de cálculo. Como no me están dando valores para reemplazarlos en mi fórmula, lo dejaría así expresado. El sentido creciente o decreciente. Recuerden ustedes que el sentido del indicador se basa en mi expectativa. Si yo quiero que el indicador tenga un resultado muy alto, el sentido es creciente. Si yo quiero que el resultado del indicador sea un resultado muy bajo, es decreciente. Estamos midiendo quejas de los clientes. ¿Qué creen ustedes que sea acá? Correcto, decreciente, porque queremos que sean muy pocas las quejas de los clientes. Muy bien, esto ya es otro aspecto y se tiene que mirar con un enfoque un poco diferente.
Dice aquí que el resultado del indicador, dice valor de la medición actual, que lo podemos llamar también resultado de la medición actual, fue 5, o sea, 5 quejas. Y la meta era 3. ¿Será que cumplí la meta? No, no cumplí la meta. ¿Por qué? Cuando un indicador es de tendencia decreciente, ¿qué quiere decir esto? Que me interesa que los resultados sean muy bajos para poder cumplir la meta. Debo estar por debajo del valor de la meta. Es decir, aquí la meta era 3. Para poder cumplir ese indicador tengo que tener menos de 3. En cambio, cuando el indicador es de tendencia creciente, para poder cumplir la meta, tengo que estar por encima de la meta. Vamos a mirar este otro ejercicio. Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación. Me están pidiendo que calcule un porcentaje. Eso quiere decir que debo utilizar la división. Esa división la voy a plantear de la siguiente manera. El porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación es igual a dice acá, encontrar la proporción entre el número de capacitaciones programadas y el número de capacitaciones realizadas. Entonces, lo que va en el numerador es lo que quiero medir. A mí me interesa medir las capacitaciones que pude realizar. Entonces sería número de capacitaciones realizadas dividido el número de capacitaciones programadas. Esto lo multiplicaría por 100 para poder obtener el porcentaje. Ahí quedó ya formulado. ¿Qué sentido tendrá este indicador? ¿Creciente o decreciente? Si a mí me pidieran hacer capacitaciones, ¿qué me interesa? ¿Hacer muchas o hacer pocas? Claro, me interesa hacer muchas, ojalá todas las que me pidieran que hiciera. Entonces, en ese sentido es creciente. Ahora vamos a mirar si se cumplió o no se cumplió la meta. Cuando un indicador es de tendencia creciente, para poder cumplir la meta, tengo que obtener un valor igual o superior a la meta que me hayan dado. En este caso mi meta era 70% y cumplí con el 80%. Eso significa que sí cumplí la meta. Yo espero que ustedes terminen de desarrollar lo que falta del ejercicio. Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Eso es todo.